Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 hasta el 16. Dice la Biblia: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a orar. Incline por un momento su cabeza. Señor Dios, Padre eterno, queremos agradecerte en esta tarde. Es un privilegio el volver a estar reunidos para escuchar tu santa palabra, el mensaje que tienes para nuestras vidas, y por ello te suplicamos que seas hablándonos a cada uno. Te ruego, Dios, que edifiques a cada uno de los presentes. Gracias por los hermanos, por la visita que nos permites tener en este día. Pedimos de tu gracia, tu Espíritu Santo operando en cada mente, en cada corazón, y permite, Señor, que a través de este mensaje tu pueblo sea movido a la obediencia, a la consagración, a la fidelidad. Lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando miramos abiertamente el libro del Apocalipsis, un libro que para algunos llama bastante la atención, para otros causa terror por las figuras que presenta allí. Sin embargo, el mismo libro nos da el bosquejo de cómo poder entender. En el capítulo 1, versículo 19, dice de esta manera: Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Apocalipsis está clasificado en esas tres divisiones. Las cosas que has visto se refiere al Señor Jesucristo glorificado, tal y como lo vio el apóstol Juan, sus ojos como llama de fuego, sus pies como el bronce bruñido. Las cosas que has visto son estas. Luego le dice, y las que son. Las cosas que son se refiere a los capítulos 2 y 3, donde aparece formalmente el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, lo que sería en este tiempo Turquía. Luego dice, y las que han de ser después de estas. Esto incluye el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el final del libro. Esto tiene que ver con eventos futuros, lo que llamamos el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Corresponde abiertamente con el periodo que el Señor habló en su mensaje de Mateo capítulo 24, cuando le preguntan, ¿qué señal habrá de estas cosas y de tu venida y del fin del siglo? El Señor dio un discurso, un mensaje de algunos eventos escatológicos que tienen que ver con el último tiempo. Tienen que ver especialmente con la segunda venida de Cristo, no con el arrebatamiento. Dentro de las cosas que son, tenemos el mensaje a las 7 iglesias. Basta decir, hermanos, que estas 7 iglesias del tiempo de Juan fueron literalmente iglesias que existieron. No es algo simbólico, es algo literal y hace parte de la condición de esas iglesias. Como dije hace un momento, los capítulos 2 y 3 hacen parte de la segunda división del libro, es decir, las cosas que son. ¿Y cuáles son las cosas que son? Bueno, abiertamente, la condición de las iglesias del Asia Menor, las 7 iglesias, comenzando con la de Éfeso y terminando con la iglesia llamada la de Laodicea. Pero hay algo importante, hermanos. El mensaje que está registrado en los capítulos 2 y 3, la verdad es que históricamente estas iglesias sí existieron. Estuvieron allí presentes en el Asia Menor, el lugar geográfico de donde están estas iglesias. Esa parte donde Juan, estando en la isla confinado de Patmos, dirige el mensaje a las 7 iglesias. Pero si somos honestos, la verdad es que existían en aquel tiempo mucho más que 7 iglesias. ¿Se ha preguntado usted por qué se seleccionaron de una forma provisional de Dios para que quedan allí registradas únicamente 7? ¿Por qué no mandar el mensaje a 10 iglesias, 20 iglesias o 30 iglesias? Porque lo que dije hace un momento, eran mucho más de 7 iglesias en el Asia. Pero ¿por qué Dios permitió y por qué Dios le da la orden al apóstol Juan que escriba su mensaje dirigido a 7 iglesias y no más? ¿7? ¿No menos? Bueno, fueron seleccionadas de una manera especial por parte de Dios porque estas iglesias, hermano, aparte de que son literales que existieron, no debemos olvidar algo importante. ¿Cuál es el carácter principal del libro del Apocalipsis? Desde el comienzo dice algo importante, mire, capítulo 1 de Apocalipsis, busquemos allí, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es el carácter principal del libro del Apocalipsis?
¿Notan cómo dice abiertamente esa mención del versículo 3? Habla de las palabras de la profecía de este libro. Su carácter es profético. Pero no solo profético, escatológico. Quiere decir entonces, hermanos, que no podemos dejar de lado el carácter profético del libro del Apocalipsis. Al mirar ese carácter profético y compararlo con las 7 iglesias allí mencionadas, podemos decir que ese mensaje de las cosas que son se enfocan abiertamente para decirnos cuál será el desarrollo, el transcurrir de la era de la iglesia desde su comienzo hasta su fin. Ese es el propósito. Detrás del mensaje a estas 7 iglesias, el Señor quiere dar un cuadro profético de lo que será la dispensación de la iglesia, desde su inicio en Pentecostés hasta cuando suceda el arrebatamiento. Quiere decir entonces, hermanos, que ante lo dicho anteriormente, podemos hacer un cuadro del cristianismo al tomar cada una de las iglesias y mirar el desarrollo histórico de ellas. El primer mensaje va dirigido a la iglesia de Éfeso. Es la que corresponde desde el año 30 al año 300 después de Cristo. La primera iglesia se le llama la iglesia apostólica. Nace en el día de Pentecostés, ustedes lo saben, Hechos capítulo 2. Del año 30 al 300 podemos decir que es la época de la iglesia apostólica, el mensaje a la iglesia en Éfeso. Una iglesia que amaba al Señor, pero que Dios le advierte que pronto estaba comenzando a dejar su primer amor. Ese es el mensaje a la iglesia en Éfeso. Luego tenemos el mensaje a la iglesia de Esmirna, desde los años 300 hasta el 313. Y podemos llamarlo abiertamente la iglesia mártir. Todos ustedes saben que hubo un tiempo de terrible persecución en el Imperio Romano. Los cristianos fueron perseguidos, matados, muchos de ellos enclaustrados en el circo romano. El cristianismo fue mal visto. Pero luego podemos avanzar un poco más a lo que llamaríamos la iglesia de Pérgamo, desde el año 314 hasta el 590. ¿Y sabe cómo se le llama históricamente a esto? La iglesia transigente. ¿Por qué digo transigente? Quien sabe la historia conocerá qué pasó a partir del año 313, especialmente en el 314. ¿Sabe qué sucedió? Cuando supuestamente Constantino se convirtió al cristianismo y unieron la iglesia con el Estado. Y nació lo que hoy conocemos como la iglesia católica, universal, apostólica. Viene de ese tiempo. La unión de la iglesia y del Estado. Un paréntesis. El catolicismo, que se jacta de decir que es la iglesia que Cristo fundó, no puede comprobar su historia hasta antes del 313-314. Si es la iglesia de Cristo existe desde el año 30. ¿Qué pasó los 270, 70 y algo años antes? ¿No había iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo existe desde el año 30. Acuérdense de la iglesia de Éfeso, el mensaje tipificado allí. Esta iglesia de Pérgamo es la iglesia transigente. ¿Por qué digo transigente? Porque abiertamente se unió la iglesia con el Estado. El lema de Constantino fue: danos vuestro poder, a la iglesia le decía, y nosotros, el Estado, le daremos vuestro poder. Y hasta el día de hoy ha habido una camaradería entre el catolicismo y el gobierno, ustedes lo han visto. Incluso, para no ir tan lejos, ahorita se encuentra presente nada más ni nada menos que negociando en esto del proceso de paz, ¿no? En esto del paro y todo ese tipo de cosas. La iglesia transigente. Luego tenemos la iglesia de Tiatira. Fíjense, la iglesia de Tiatira es lo que se conoce como el periodo del catolicismo, en su auge. Esto va desde el 590 hasta 1517. Durante todo ese periodo, el catolicismo llegó a ser la religión oficial en muchos lugares. Ese se conoce entonces como la iglesia de Tiatira, el tiempo del catolicismo. Luego de ahí tenemos el tiempo de Sardis, abiertamente del año 1517 al 1700, el tiempo de la Reforma. ¿Se acuerdan Martín Lutero? Esa corresponde exactamente a la iglesia de Sardis. Y luego, hermanos, tenemos del 1700 al 1900, la iglesia avivada. Fue en esos años donde usted puede encontrar grandes biografías de hombres como, por ejemplo, los Wesley, el tiempo del movimiento de santidad, Jehová, los grandes evangelistas, Jonathan Edwards. Podemos hablar incluso de Spurgeon. Son de esos años, de los años 1700 a 1900. Es exactamente la iglesia avivada. Pero luego, después de esto, tenemos la última iglesia, y es la de la Odisea. Esta es desde los años 1900 y su periodo incluye hasta cuando suceda el arrebatamiento. En esta última, hermanos, quiero basar mi mensaje en esta tarde. Quiero centrar el mensaje de esta tarde para hablar de la última iglesia, la iglesia de la Odisea, 1900 hasta cuando suceda el arrebatamiento. Recordemos algo importante. Apocalipsis es el cuadro profético de lo que va a suceder, ¿no? Por eso dije, ¿por qué Dios decidió dejar mensaje a 7 iglesias, habiendo muchas más en el Asia? Lo que Dios quiere dejar por sentado es que será
un cuadro profético de qué sucederá con el cristianismo hasta el último tiempo. Y la última iglesia previa al arrebatamiento es la iglesia de la Odisea. Esta iglesia de la Odisea, hermanos, tiene algunas características que son propias a la época que estamos viviendo en este tiempo. Frente a eso, voy a predicarles de algo que he titulado Actitudes de los cristianos previo al arrebatamiento. Porque precisamente, hermanos, esa es la última iglesia en el cuadro profético que se menciona en el Apocalipsis. Y es muy sorprendente, hermanos, mirar cómo allí habla de varias actitudes. Recuerde, la iglesia no es el edificio. La iglesia son cada uno de los que ha sido salvos por gracia mediante la fe. Aquí se habla del cuadro profético. ¿Cuáles serán las actitudes de los cristianos previo al arrebatamiento? Sobre esto nos habla Apocalipsis capítulo 3, del versículo 15 en adelante. En primer lugar, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 15 y 16, dice la Biblia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Primera actitud que menciona el mismo Señor Jesucristo del cristianismo previo al arrebatamiento, se llama tibieza. Noten que el Señor habla de la tibieza. Esa será una característica que estará presente en el cristianismo del último tiempo. Esta iglesia es la única de la cual el Señor no tiene nada bueno que decir. Tremendo, ¿no? Usted mire las demás iglesias y sí, hay un mensaje para corregir algunas cosas, pero el Señor reconoce, por ejemplo, en algunas su trabajo, su amor, su paciencia, su fidelidad. Algo bueno tienen, pero de la iglesia de la Odisea no dice nada bueno. Todo es reproche. ¿Y saben por qué? Porque es una iglesia tibia. Y esa será la característica que primará en el cristianismo previo al arrebatamiento. De la iglesia de la Odisea, el Señor no tiene nada que decir en cuanto a lo bueno. Todo el mensaje para esta iglesia dirigido es de reprensión, es de confrontación. La actitud de tibieza, si no es arreglada por el Señor, hará, dice el Señor, que Él los vomite. Es más, aunque Reina Valera traduce en el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Literalmente en el texto griego dice, estoy a punto de vomitarte. No dice que lo haré, sino estoy a punto. Eso significa de que es un llamado de alerta de parte del Señor. Estoy a punto de hacerlo, no lo he hecho, pero te estoy llamando a cuentas el arrepentimiento. Si no lo haces, entonces tendré que vomitarte de mi boca. La tibieza, hermanos, mencionada aquí de la iglesia y del cristianismo del último tiempo, la vemos hoy en día, hermanos. Basta mirar cómo cristianos en este tiempo son tibios, son apáticos. Y eso nos dice, hermanos, que proféticamente estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Los cristianos viven hoy en día sin compromiso. Ahora, quiero que me entienda usted algo bien importante. La tibieza no habla aquí, como algunos suelen pensar, de simple mediocridad. No, aquí la tibieza está hablando de algo malo. Porque a veces creemos, bueno, yo soy a medias. No está hablando de eso ahí, porque a veces creemos que tibio es ser un cristiano a medias. No, el Señor está hablando aquí de algo que es malo y que Él va a confrontar en esta iglesia, en ese tipo de cristianismo. El Señor no acepta un cristianismo tibio. Es más, interesante de notar, hermanos, que si usted lee detalladamente este mensaje a esta iglesia en Odisea, usted no encontrará en esta iglesia inmoralidad. No dice que había de pronto prácticas inmorales. No dice de esta iglesia que allí habían quizá herejías. No lo menciona. O quizá tal vez algún pecado escandaloso. No dice nada de eso. Pero sí, detrás de esto, utiliza la figura de tibieza. Una figura tomada de la situación de la ciudad de la Odisea. En la Odisea, cerca de allí, habían unas termales. El agua llegaba cerca de una tubería subterránea. Imagínense un agua mineral que ni es fría ni es caliente. Nada que produzca más ganas de vomitar y náuseas que un agua tibia. Y de esa figura toma el Señor. Y por eso les dice, ojalá ustedes fueran fríos. Frío significa mundano, perdido. O caliente, un cristiano celoso. Pero es que resulta de que este grupo de cristianismo no se identifica 100% con el mundo ni 100% con el cristianismo. Es lo que sucede hoy en día en las iglesias. Es lo que vemos incluso en esta iglesia, en este tiempo. Mucha gente en la iglesia no se identifica 100% perdida con el mundo, no vive una vida abiertamente de inmoralidad, no vive una vida abiertamente mundana, pero tampoco vive un cristianismo comprometido. Esa es una característica de la iglesia de la Odisea. El Señor dice entonces, tomando la figura de aguas minerales, estoy a punto de vomitarte. ¿De qué habla entonces aquí?
La tibieza que menciona el Señor es tipo de indiferencia, es tipo también de apatía y falta de celo y compromiso. ¿No es el tipo de cristianismo que vemos hoy en día en las iglesias? Quizá usted sea un cristiano de ese tipo que acabo de mencionar, apático, no comprometido. Quizá usted esté aquí sentado y usted me diga, bueno, pero yo ya no voy a una taberna a tomar trago los fines de semana. Míreme, pastor, estoy aquí domingo, previo a un tiempo festivo, pero estoy aquí en la iglesia. Recuerde, el mensaje a esta iglesia no mencionaba tipos de pecados inmorales, no mencionaba idolatría, no mencionaba inmoralidad, no menciona libertinaje, pero menciona algo que es peor, y es la tibieza. Y eso es una actitud que el Señor va a confrontar, porque hay más esperanza para un frío que para un tibio. Por lo menos el frío, el inconverso sabe que está mal y que un día necesita arrepentirse, quizá pueda ser alcanzado con el mensaje del evangelio, pero el tibio cree que está bien. Muchos de este tiempo creen que están bien porque ya no van a una taberna, pero sin embargo su cristianismo es apático, indiferente, sin compromiso. Déjeme decirle que a eso se refiere con el término tibios. Usted dirá, yo ya no tomo trago. Usted quizá dirá, yo ya no digo mentiras. Usted dirá, quizá yo ya no practico la fornicación, el adulterio. Pero sin embargo está en la iglesia apático, indiferente, sin nada en cuanto a fruto espiritual, y precisamente ese es el tipo de cristianismo que el Señor confronta. Terrible. Primera actitud entonces de la iglesia del cristiano o del cristianismo de los últimos tiempos previo al arrebatamiento. Dijimos abiertamente tibieza. ¿No hay tibieza en el cristianismo hoy en día? Son gente que se sienta en la iglesia. Ellos dicen creer en la Biblia, pero no están comprometidos tampoco con la Biblia. Ellos dicen ser cristianos salvos, amar a Dios, pero su vida no refleja un compromiso hacia Dios. Son aquellos cristianos ocasionales. ¿Se entiende eso? Como tenemos en la iglesia cristianos ocasionales. De vez en cuando nos visitan. De vez en cuando se acuerdan que existe una iglesia por allá en el recreo y que hay que ir a congregarse de vez en cuando. Esos son precisamente cristianos de tipo Laodicea, a los cuales el Señor confronta y le dice, por cuanto tú eres tibio. Una segunda característica de actitud del cristianismo antes del arrebatamiento. Lo menciona el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Segunda actitud del cristianismo previo al arrebatamiento. Y podemos catalogarla bajo el nombre materialismo. Noten eso, hermanos. Si usted es sincero, la mayoría de los cristianos en este tiempo son materialistas. Hay gente aquí que anda pensando en un mejor futuro. Vaya, mire el futuro que tenemos ahorita. Un mejor futuro. Y para ellos, mejor futuro es, claro, una mejor casa. Ganar más plata, quizá de pronto una finca, quizá de pronto un mejor carro. Para algunos eso es un mejor futuro. Y esa es la actitud materialista del cristianismo previo al arrebatamiento. El Señor dice abiertamente que estos decían, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Antes de que llegue el arrebatamiento, el cristianismo estará metido en el materialismo. ¿Será que el cristiano que estará ganando plata, algunos el arrebatamiento los encontrará haciendo plata, acumulando bienes terrenales, pero no los encontrará haciendo la voluntad de Dios? No los encontrará estudiando su Biblia, no los encontrará comprometidos con el Señor, los encontrará trabajando y ganándose unos pesos más. Esa es la actitud del cristiano, tipo Laodicea. Un materialismo, hermanos. ¿Ha notado usted cómo en este último tiempo el cristiano se ha vuelto materialista, avaro? Y son aquellos cristianos que dicen, un mínimo no alcanza, si no alcanza, si la bendición de Dios. No alcanzan 3 millones, 5 millones, no alcanza. Tiene casa, tiene carro, algunos son pensionados, sin embargo lo ve usted trabajando y dice, no alcanza el dinero. Ese es un cristiano materialista y es propio del tiempo de la Odisea. No hay dinero que pareciera que hoy en día le alcance a los cristianos. Son cristianos materialistas. Y esos son los que el Señor dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Usted sabe, hay que hacer dinero, pastor. Usted sabe, hay que ganar más dinero. Hay que vivir una mejor condición social. Quien piensa así está seriamente equivocado. Déjeme, le doy un dato del por qué el Señor le dice y les confronta a esta iglesia la Odisea con su materialismo. ¿Saben por qué? La Odisea, según la historia, era un centro financiero. Es decir, había alta prosperidad allí. Era una gran ciudad de mercadeo. Había dinero. Aparte de eso, era un centro de confesión. La ropa más reconocida y más fina era la de la Odisea. Las telas, la lana negra que utilizaban allí era famosísima y costosa. Y debido a eso, esta ciudad llegó a ser una ciudad rica. ¿Y qué hizo eso en los cristianos de la Odisea? Le llevó a decir lo que dice el Señor en el versículo 17. Soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Aparte de que era un gran centro financiero, un gran centro de confesión de ropa,
Adicionalmente a eso, la Odisea era conocida como un centro médico muy importante. Los mejores médicos, los más famosos, estaban en la Odisea. Y aparte de eso, estaban allí en la Odisea los oftalmólogos más reconocidos y más famosos. Era conocida la Odisea por elaborar el colirio más fino, es decir, una especie de ungüento especial para los ojos. Y todo eso hizo que los creyentes en la Odisea dijeran: soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Todas estas comodidades lo llevaron a vivir una vida materialista. Y el Señor más adelante les va a confrontar por su actitud materialista. Hermanos, ¿cuándo entenderá el cristiano? ¿Usted cree que esto que está pasando es porque sí? ¿Cuándo usted va a despertar, hermano, para darse cuenta de que esto no queda mucho tiempo? ¿Cuándo usted va a despertar de eso? ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más circunstancia tiene que venir a este mundo, a su vida, a la sociedad, a nuestro país, para que usted entienda que esto está muy a las puertas? ¿Qué más tiene que esperar? Y algunos creen y están ya contentos, hicieron una fiesta porque llegó la vacuna del COVID. Hermanos, esto no se arregla con una vacuna. Después de esto viene algo peor. Y el cristiano materialista está esperando: ay, ahora sí ya le hicimos, ahora sí ya vamos a poder, prosperidad y paz para todos, trabajo, oportunidades, dinero, a vivir chévere, pasar. No, esa es la actitud del cristiano, del cristianismo tipo la Odisea, pensando en dinero. Los de la Odisea decían: soy rico, me he enriquecido. Y llegaban a decir: de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se imagina eso? Son aquellos cristianos, diríamos, vida bonita. ¿Ha escuchado usted los cristianos vida chévere que dicen? Bueno, el todo es comer bien, vivir bien, pero no se preocupan por su alma. Usted tiene una parte espiritual, ¿se preocupa por ella? Es el cristiano que se preocupa por su casa, que esté bien arreglada, y no digo que eso sea malo. El problema está cuando su énfasis está allí. El materialismo será una segunda actitud del cristianismo previo al arrebatamiento, y la mayoría de cristianos están en ese cuento, acumulando, queriendo hacer dinero. Y lo que es peor, le han entregado a sus hijos al mundo para que hagan dinero también de una forma materialista. Carreras universitarias van y vienen, negocios se hacen y se deshacen, dinero va y viene. Y estos son los que dicen: me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero hay una tercera actitud del cristianismo previo al arrebatamiento. Versículos 17 y 18. Mire lo que dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Otra característica del cristianismo previo al arrebatamiento, y se llama ceguera espiritual. Mire que el Señor le dice dos veces, en el versículo 17 al final dice que es un pobre ciego. En el versículo 18 le dice: unge tus ojos al final con colirio para que veas. La ceguera, hermanos, es sorprendente en este tiempo encontrar la ceguera espiritual de los cristianos hoy en día. Se ve en que no saben discernir la voluntad de Dios. Son ciegos espiritualmente. Pareciera que en este tiempo habría que hacer la oración que hizo Eliseo por su criado, estando en el monte, ¿no? Señor, abre los ojos para que éste vea. Porque estaba todo asustado porque parecía que iban a tomar a Eliseo y a él mismo y los iban a matar, el ejército. Abre los ojos para que éste vea. Y una vez el Señor abrió los ojos, dice que vio el monte todo lleno de caballos de guerra. Eso está en la Biblia. Hay una ceguera terrible en este tiempo. Los cristianos no entienden la Biblia. Pregúntele a usted a un cristiano un tema de la Biblia, un tema básico. Pregúntele a usted: oye, y por allí lo que menciona Abdías, ¿para quién está mencionando? Algunos se acaban de enterar ahorita que existe Abdías en la Biblia. Ceguera espiritual, ¿no? Una ceguera absoluta. Y el Señor le dice claramente que la condición de estos cristianos es de total ceguera. Y mire cómo el Señor los confronta. ¿Sabe qué les dice en el versículo 17 y 18? El 18 le dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres. ¿Se acuerda que decía: no tengo necesidad de nada? Ah, ¿tienes tanta plata? Pues compra lo que necesitas para tu vida espiritual. Imposible. ¿No que eres rica? ¿No que no tienes necesidad de nada? Compra de mí la verdadera riqueza. Falta tanto entendimiento en los cristianos que no saben distinguir entre el rico según el diablo y el rico según Dios. Y a muchos les gustaría ser rico según el diablo. El rico según el diablo es fincas, casa, haciendas, viajar, todo eso. El rico según Dios se cuenta en su sabiduría, conocimiento espiritual y temor de Dios. Ese es el rico según Dios. ¿Se da cuenta cómo el cristianismo está invertido? Ay, yo quisiera tener allá una casa quinta para irme cada fin de semana. Un cristiano materialista y avaro. Todo eso refleja de que hay una ceguera en el pueblo de Dios. Y el Señor le confronta y dice: bueno, yo te voy a dar un consejo. Compra, mire, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Sí? ¿Dónde viene la verdadera riqueza? En el Señor. Y le dice: y algo más.
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Se acuerdan que dije de que la Odisea era famosa por su ropa? Era un lugar donde se confeccionaba la ropa más fina. Las telas de lana negra, de oveja, las más finas eran de la Odisea. El Señor dice, usted dice que tiene mucha ropa fina ya. ¿No dice que tiene ropa muy fina? La verdad es que no te has dado cuenta de que tú eres un desventurado, ciego y desnudo. Eso lo dice el versículo 17, estaban desnudos. Imagínense, vestidos externamente de la mejor vestidura, la más fina. Pero el Señor dice, no me impresionan tus vestidos. Yo te veo desnudo. Tremendo, ¿no? Puede ponerse el vestido más fino, más costoso, pero estás desnudo. No vale nada eso delante del Señor. El Señor no se impresiona por sus vestidos, por sus atuendos. El Señor no es impresionado por cuánto dinero tenga usted en este momento en la cuenta. El Señor es impresionado por gente que le ame, le sirva y que no sea tibia. Porque algunos creen que pueden impresionar con sus bienes. Así no es, no funciona así. Era tal la ceguera de estos del tiempo de la Odisea y del cristianismo previo al arrebatamiento, que el Señor le dice, ¿sabe cuál es el principal problema? Que no sabes. Fíjese en el versículo 17, la segunda parte le dice, y no sabes. Ese es el mayor problema del cristianismo hoy en día. No sabes. ¿Qué no sabes? Que tú eres un tremendo desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De las cosas que se jactaban tanto los de la Odisea. Tenemos mucha plata porque es un centro bancario. La Odisea dice, Señor, son pobres. Tenemos las mejores vestimentas, están desnudos. Tenemos el mejor colirio, son ciegos. ¿Se imagina? Eso era vano y no sirve de nada delante de Dios. Así que entonces, abiertamente, hermanos, la condición era de ceguera espiritual. Y el Señor les dice por eso en el versículo 18 que les aconseja que compren del oro refinado, vestiduras blancas para vestirse, las más finas, vienen del Señor. Y luego dice, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. ¿No es la condición del cristianismo en este tiempo? ¿Un cristianismo ciego? Lo peor de todo es que el cristiano de hoy en día no puede ver su condición de ceguera espiritual. Y por esa razón es que el Señor está reprochándole a ese tipo de cristianismo su tibieza, que créame, no es mediocridad, es algo malo. Mire que el Señor dice al comienzo, cuando leímos el versículo 15 y 16, ¿sabe qué dice el Señor? Ojalá fueses frío. Tremendo, ¿no? O sea, reprocha y censura ese tipo de cristianismo. Un cristianismo apático, un cristianismo sin compromiso. Hermanos, ¿cuánto ha aprendido usted de la Biblia en estos días? No más piense. Creo que hay algunos aquí que a lo mejor, ojalá no sea así, me equivoque, que esta semana no han leído la Biblia. Precisamente esos son los ciegos que menciona allí la Biblia. Son aquellos que están tan ocupados en su Laodicea, vistiendo, ganando plata, usando los mejores ungüentos, que no tienen tiempo para lo que realmente tiene valor, que es lo espiritual. Esos son los pobres, ciegos, miserables y desnudos que menciona la Escritura. ¿Qué condición, no? No hay tiempo, dicen algunos. No tengo tiempo para el Señor. No hay tiempo. ¿Cuánto ha aprendido usted de la Escritura en este día? El día de ayer, el día de hoy. Algunos no tienen tiempo. Y por esa razón es que el Señor reprocha ese tipo de cristianismo. Y créanme, esto se va a ir aumentando. Porque acuérdense que es un cuadro profético lo que va a pasar. Siento tener que desviar algunos de su santa fe, los que hablan de un avivamiento que va a venir antes de que venga el arrebatamiento. Eso no existe. Va a venir un gran avivamiento antes de que venga el arrebatamiento. Mentira, porque mire lo que presenta el cuadro profético. Algunos después de escuchar este mensaje peor se van a poner. Más apáticos, más indiferentes, más materialistas, más ciegos espiritualmente. Y una vez más se comprobará que el mensaje y el cuadro profético que menciona aquí la Biblia es verdadero. Esto no va a ser de un avivamiento. Todo el mundo va a aceptar a Cristo y vamos ya a alcanzar al mundo con el evangelio. Tenemos que seguir predicando. Pero previo al arrebatamiento, el cristianismo será tal y como lo describe en la condición de la iglesia de la Odisea. ¿Han pensado ustedes por qué comenzó el Señor así? Éfeso, luego mencionando Esmirna, que tira todas estas abiertamente. Pérgamo, así en ese orden, ¿por qué no comenzó con la de la Odisea? Porque acuérdese, es un cuadro profético, cómo será el desarrollo del cristianismo hasta el arrebatamiento. Si a usted no le queda muy claro, hermanos, tengo que decirle, si usted ha leído el libro de Apocalipsis, que después del capítulo 3 de Apocalipsis ya no se menciona la iglesia, porque ya sucedió el arrebatamiento. Luego, hermanos, si usted no se ha despertado, tengo que decirle que estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Pronto sucederá el arrebatamiento. ¿Y usted con qué va? ¿Con qué trae sus manos para el Señor? ¿Qué llevará el Señor? ¿Qué traerá? No estamos en el tiempo de Éfeso. Ojalá. Tendríamos mucho tiempo, diría alguno, para seguir para algunos en deleites. No estamos en el tiempo de Pérgamo. No estamos proféticamente en el tiempo de Esmirna, de Tiatira, ni siquiera de Filadelfia. Estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Y después de eso, no se menciona la iglesia en Apocalipsis. Porque mire cómo comienza el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo,
sube acá. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. La puerta abierta, un tipo del rapto. ¿Sí escuchó lo que le dijeron a Juan? Sube acá. La trompeta, ¿la notaron ahí? Después del capítulo 3 de Apocalipsis 12 menciona iglesia. Entonces, ¿en dónde estamos, hermanos? No sé si ustedes han visto ese famoso reloj de la profecía que han creado los científicos. Si no, búsquelo. Lo han venido corriendo y claro, todo eso porque eso lo manejan los de los masones y la élite y todo eso. Y ya dice que estamos a 10 segundos del final. Cuando llegue a las 12, dicen ellos, vendrá el fin. Y dice que estamos a 10 segundos para que llegue a las 12. Hermanos, es increíble que los masones, los paganos sepan más de los tiempos que el cristiano. Ellos saben, hermanos, que muy pronto esto ahí quedará. Estamos en el tiempo de la iglesia la Odisea. Pero no solo el Señor los confronta, sino les dice cuál es la solución. Mire, versículo 19 y 20 de capítulo 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué tiene que hacer el cristiano que está así en esa condición? Arrepiéntete. Arrepentimiento. Luego versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tengo que decir que este versículo no está hablando de evangelismo, como algunos lo utilizan para el evangelismo. Aquí está hablando de un mensaje, de un llamado a comunión. El Señor le habla a su iglesia. Imagínese esto. El que es Señor de la iglesia es diciéndole a la iglesia que lo dejen entrar a tener comunión con ellos. ¿Se imagina? Aparte de eso, ¿por qué menciona cena? Porque la cena era la máxima expresión de comunión. Y la cena, la palabra griega deino, significa la comida más importante. La comida al final del día, antes de que venga lo más oscuro. ¿Sabe qué está hablando el Señor? Estoy ahí a la puerta para que te arrepientas, tengas comunión, tengamos comunión, porque después de esto viene lo más oscuro de la noche, que es el tiempo de la tribulación. A eso está refiriendo ahí. ¿Qué más espera el cristiano? Y termina la amonestación a esta iglesia, este tipo de cristianismo. En los versículos 21 y 22, mire lo que dice. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Por qué no dice a la iglesia? ¿No, luego no iba dirigido a la Odisea? ¿O es un mensaje de un cuadro profético para la iglesia de todos los tiempos? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pregunta, ¿al que venciere qué? Ya lo hemos mencionado. Al que venciere abiertamente la tibieza, al que venciere el materialismo que los tiene carcomidos algunos, al que venciere su ceguera espiritual, a eso les habla. Este día, hermanos, es un momento para que usted pueda vencer el materialismo, la indiferencia, la tibieza, la apatía de su cristianismo. Este es el momento. Ahora, por eso dice, al que venciere, ¿venciere qué? Todo esto que está mencionando. Habrá alguien que en esta tarde quiera decir, Señor, necesito en este día transformar mi vida. Mi cristianismo es un cristianismo tipo la Odisea. He vivido para mí, y algunos todos están diciendo, Señor, dame unos 10 añitos más para hacer más plata. Probablemente no. Señor, dame más tiempo. ¿Para qué? ¿Para seguirse desgastando en el mundo? Trabajando, haciendo plata y todo lo que usted ha hecho toda su vida. ¿Para qué quiere más tiempo acá? Ojalá que entendamos y aceptemos lo que dice el Señor, al que venciere. Hoy es día de vencer ese tipo de cristianismo. ¿Es usted un cristiano o una cristiana tibia? ¿Usted sabe cómo está su compromiso con el Señor? ¿Es usted un cristiano ocasional, de vez en cuando, de temporadas? Hoy es el día que el Señor dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque hay mucha gente que ni aún así, ni aún luego de haber escuchado este mensaje, seguirán con su ceguera espiritual. El pastor es extremista. Eso es mentira. ¿Qué cuento que se va? Que viene el rato. Y cuando sucedan las cosas, hermano, quizá usted se acuerde de este día. Y hoy es el día para que usted venza su tibieza, su indiferencia, su falta de compromiso al Señor y tome decisiones. ¿Cuándo vamos a tomar decisiones en pro de la obediencia al Señor? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por favor medite. Estamos en el último tiempo, hermanos. Ojalá nunca se le olvide eso. Estamos en el periodo del cristianismo de tipo la Odisea. Y mire, así hay decadencia. Hay gente con la cual todavía se batalla para que se congregue, para que busque al Señor. Ese es el tipo de cristianismo tibio de la Odisea. Ahí está, hermanos. Hasta ahí se menciona iglesia. Luego vendrá el sube acá, el arrebatamiento de la iglesia. Es el tiempo, hermanos, que usted haga decisiones. Hoy, tome decisiones para el Señor. Venza al que venciere, venza su tibieza. Venza su materialismo. Usted cree que todo es hacer dinero y para eso ha vivido todo usted su cristianismo. ¿De qué ha sido salvo? Usted se ha dedicado a eso. ¿Qué tal su ceguera? El Señor dice, y es que no sabes, esa es la mayor ceguera, no saber que era miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Compra de mí colirio. ¿No se jactaban del colirio de los ojos y eran ciegos? Compra de mí colirio para que veas. Todos en este día somos responsables delante del Señor por lo que acabamos de escuchar. Muy pronto el Señor volverá por su iglesia. Eso no le queda la menor duda. Él vendrá. El punto es qué tipo de cristianos va a encontrar en nosotros. Ojalá no seamos como aquellos que dice el Señor, por cuanto tiene todas estas cosas, estoy a punto de vomitar. Le causan náuseas al Señor ese tipo de cristianos. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno,
Queremos darte gracias por tu misericordia, por tu amor. Señor, cuánta paciencia, cuánta misericordia. Cuán paciente, Señor, has sido con cada uno de nosotros, con tu iglesia. Ayúdanos, Señor, que podamos responder, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Por tu palabra, Señor, por sacarnos de la zona de conformismo. Por despertar a tu pueblo, Señor. Saca, Señor, a tu pueblo de la frialdad, de la apatía, de la dureza del corazón, de la falta de entrega a ti, de la falta de amor por tu palabra, por las cosas espirituales. Saca a tu pueblo del materialismo, por favor, Señor, de la ceguera espiritual, de la tibieza en la cual algunos están. Te ruego, mi Dios, por cada uno de los presentes. Sabemos, Señor, que prontamente tú vendrás por tu iglesia. Y ojalá nos encuentres, Señor, con un celo firme hacia ti, con un deseo de hacer tu voluntad. Encuentres en nosotros verdadera riqueza espiritual. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vencer este tipo de cosas. Y gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén y amén.